Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy bien. Vamos a fijarnos ahora, siguiendo con la vida intelectiva, en la unión espíritu-cuerpo, o más bien, puesto que el libro de los espíritus nos dice que el espíritu cuando está encarnado se puede llamar alma, vamos a fijarnos en la unión alma-cuerpo. Bien, a partir del siglo XIX, muchas filosofías espirituales, especialmente aquellas inspiradas en todo o en parte en la teosofía de Madame Blavatsky, afirman que el ser humano se puede diferenciar distintas partes. Hablan de cuerpo físico, etérico, emocional, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo espiritual, es decir, una pluralidad, ¿no? Bien, me parece bien, pero sin embargo, en el espiritismo nos es suficiente con distinguir tres partes. Con eso resolvemos la cuestión. Nos dice el libro de los espíritus que debemos hablar de cuerpo, espíritu y periespíritu. Con eso nos sirve. Nuestro yo esencial es de naturaleza espiritual, es decir, inmaterial, pensamiento puro. Y como dijimos antes, periódicamente encarnamos. Decíamos que viene en misión, viene no me saldrá ahora, en expiación, que yo os decía que también para vivir experiencias. Bueno, es decir, periódicamente encarnamos en un cuerpo de carne, por tanto material. Bueno, y como lo material y lo espiritual son como dos extremos, demasiado extremos de la realidad, es necesario que para que tal unidad sea posible contar con una capa intermedia, que ciertamente es de naturaleza semimaterial, y a esa le denominamos periespíritu. El libro de la Génesis de Kardec, que es uno de los libros de la codificación, nos informa que ese periespíritu se forma a partir del fluido vital, el cual a su vez es una modificación del fluido cósmico, adaptándose a las circunstancias de cada planeta, a las energías que tenga y a sus vibraciones. Bien, pero ¿y cómo se unen el espíritu y el cuerpo? Pues bien, nos dicen que bien, tanto en la evolución inicial del feto en el útero de la madre, donde se daría esa unión espíritu-cuerpo, como en el momento de la desencarnación, la desunión, de la muerte física, tal unión y separación del espíritu que ya va envuelto en el perispíritu y el cuerpo se realiza molécula a molécula. De modo que finalmente nuestro cuerpo material es como un vestido más. Lo usamos durante un tiempo y cuando ya no nos sirve por viejo o por deteriorado, nos despojamos de él. Así de sencillo. En este punto podemos reflexionar sobre el concepto de persona. Persona. El diccionario nos define sencillamente persona como un individuo de la especie humana. Es decir, que sería pues, algo similar a ser humano. Luego será el mundo del derecho el que lo ha ampliado como sujeto de derechos y obligaciones jurídicas. Pero yo creo que podemos profundizar un poco más. Y es que nuestra cultura ha ido descubriendo paulatinamente la importancia y la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, se habla de los derechos fundamentales o esos principios fundamentales que se han dado en llamar los derechos humanos. Pero no solo en el derecho, también en la filosofía reciente, en una rama de la filosofía reciente que se llama personalismo, se recogen cuestiones como ética profesional y a partir de ahí pues todo lo que se ha desarrollado de nuevas éticas aplicadas a la administración de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, según estas escuelas, la nota que define a la persona como sujeto de derechos y obligaciones innegables y con dignidad son los siguientes. Las notas del concepto de persona. En primer lugar, la intimidad. ¿Qué quiero decir con que la persona tiene intimidad? Bien, pues indica que tenemos un dentro, algo interior que solo conoce uno mismo. Mis pensamientos no los conoce nadie hasta que los digo, hasta que los manifiesto. Tener interioridad es tener un mundo interior abierto para mí y oculto para los demás. Es intimidad, como una apertura hacia adentro. Pero además, esa intimidad es muy interesante porque tiene capacidad creativa. Y por eso la persona es una intimidad de la que brotan novedades, una intimidad creativa, capacidad de crear. Por cierto, los que os dediquéis, bien sea como hobby o como profesión, a pintar una acuarela o componer un poema o escribir un libro, habréis notado como que os da cierto pudor que alguien lo vea antes de estar terminado.
Y yo creo que es porque se manifiesta ese pudor, porque se está manifestando una intimidad, una parte de nosotros que casi es sagrada, ¿no? Es creativa, y de esas creaciones se vuelca algo de nosotros mismos. Decía, entonces, acabo de decir, que nuestra intimidad solo la conocemos nosotros. Pero entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con lo que dice el punto 457 de los libros Espíritus, en el que Kardec pregunta: ¿los espíritus pueden conocer hasta nuestros más secretos pensamientos? Y responde la espiritualidad: a menudo conocen hasta lo que querríais ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Es decir, aquí o estoy entrando yo en contradicción conmigo mismo o tenemos una paradoja. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Pues como se hace en esta casa las cosas. Se va a la mesa mediúnica y se pregunta a la espiritualidad de conocimiento cómo puede ser. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan los espíritus de conocimiento? Pues nos dijeron, y yo apunté, primero, depende del tipo de espíritus. Los espíritus de conocimiento, es decir, superiores, aunque podrían conocer nuestros pensamientos, muy a menudo optan por no hacerlo, por respetar delicadamente nuestra intimidad y nuestro libre albedrío. Y segundo, sin embargo, los espíritus de baja vibración, pues por poder podrían, porque en el mundo espiritual somos transparentes como un cristal limpio. Los espíritus de baja vibración, por poder podrían. Ahora bien, pueden siempre que nosotros se lo permitamos. Y me temo que se lo permitimos más a menudo de lo que quisiésemos. Porque se lo permitimos cuando bajamos nuestro nivel vibratorio. Si nos abandonamos a pensamientos o acciones vulgares o apegados a la materia, pues por simple afinidad vamos a traer espíritus que vibren en esa misma sintonía y a los que nuestros pensamientos les van a resultar obvios. Y entonces nos leen como si fuese un libro abierto. Por ello, recordamos que estamos en esta primera nota de lo que es una persona, podemos afirmar que la persona es una intimidad de la que brotan novedades, una intimidad creativa, capacidad de crecer, y es muy necesario mantener como esa higiene de pensamientos, precisamente para tener una vibración lo más alta posible y que no nos lean tanto, o al menos no permitirlo. Bien, ahora bien, las novedades que brotan de dentro, esas novedades que hablo desde la intimidad, esa novedad creativa, por ejemplo una novela que a uno se le puede ocurrir, tiende a salir fuera. Y entonces es la segunda característica de la nota de persona. La segunda se puede llamar manifestación de esa intimidad. Esta intimidad de la que estamos hablando no la mostramos así como así. En parte por pudor. En parte porque nuestras vivencias y experiencias terminan siendo dentro de nosotros como un pequeño santuario, un refugio donde cuando necesitamos acudimos para estar protegidos, refugiarnos. Es nuestro santuario personal, nuestra intimidad. Por eso, sin embargo, pienso que es una pérdida de dignidad que haya personas que, por ejemplo, las redes sociales externalicen todo su ser, lo que comen, cómo visten, sus gustos, sus experiencias, en ocasiones hasta su propio cuerpo desnudo. Y pienso que eso a la larga a estas personas les hace un poco ser vacíos por dentro, superficiales, sin valor incluso, vamos, en mi opinión. Pienso que no es sano esa intimidad, eso sagrado, mostrarlo así como así a cualquiera. Y es que constatamos que nuestra intimidad, de la que estamos hablando, poco a poco la vamos compartiendo con las personas que queremos, y solo con ellas. Primero, con las personas de las que estamos enamorados y tenemos un proyecto de vida en común. Es lógico, porque querer es darse a conocer, y querer conocer también a la otra persona. Esto, sin embargo, no se hace de golpe, es tarea de toda una vida, porque conocerse a uno mismo es tarea de toda una vida. Entonces, darse a conocer a los demás no es inmediato. Con los amigos, pues bueno, compartimos cosas, pero no tantas. Y con los compañeros de trabajo, aún menos. De hecho, me parece una confusión de roles y un despropósito compartir cosas de nuestra intimidad con quien no debemos, sea un colega de profesión o la vecina del quinto. Pienso que parte de nuestra madurez consiste en saber hasta qué punto hay cosas de las que debemos hablar, nuestras, con cada persona con que nos topamos. Y esto no quiere decir que seamos tímidos o que estemos cerrados a la sociedad o que seamos hoscos. No, eso quiere decir que gestionamos nuestra propia intimidad. Y eso es sano. Bien,
Estas dos notas, la intimidad y su manifestación, indican que el hombre, el ser humano, es dueño de ambas, y al serlo es dueño de sí mismo y de sus actos, y por tanto principio de estos. Y esto nos indica que la libertad es la tercera nota definitoria de la persona, y quizá una de las características más radicales. La persona es libre, vive y se realiza libremente, poseyéndose a sí misma, siendo dueño de sus actos. Y la persona puede ser libre incluso en las condiciones más extremas que parece que anulan toda su capacidad de elección. Mirad, en muchas conferencias que he dado en esta casa, me ha gustado citar siempre un libro que me gusta mucho y siempre me hace reflexionar. El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. No sé si lo conocéis. Este autor estuvo marcado por las duras condiciones vividas en un campo de concentración nazi. Si habéis visitado alguno, si habéis ido a Alemania o Polonia y habéis visitado, pues no sé, Auschwitz o Spandau o en Berlín el que está Sachsenhausen, os habrán contado el guía que una técnica que usaban los nazis para deshumanizar a los prisioneros era hacerles perder su identidad, obligándoles a vestir igual, rasurándoles la cabeza, llamándoles por un número en vez de por su nombre, bueno, pues por no citar otras muchas barbaridades. Pues bien, Viktor Frankl comenta que tras ponerse al límite, tras sufrir verdaderas torturas, decidió que tenía algo sagrado que le hacía ser persona y al que sus captores no podían acceder. Y era su vida interior. Los nazis que cuidaban ese campo no podían acceder a su vida interior. Era suyo, era libre. Él se metía ahí y volaba. ¿Vale? Y bueno, hasta el punto de que estar en esa vida interior le podía llevar incluso a perdonarles y amarles, que me parece en esas circunstancias impresionante. Bueno, pues esa es la verdadera libertad del ser humano. No somos libres porque podamos elegir si beber té o café o si comprar un polo de color rosa o de azul marino, sino que somos libres porque podamos optar por acciones moralmente buenas y evitar acciones moralmente malas. Bien. Y estamos aquí enlazando con el principio de la conferencia y cerrando el ciclo. Decía al comienzo de que yo tengo la teoría de que en la evolución que hablábamos de los homínidos al ser humano, pues decía que la frontera entre ser animales y pasar a ser humano estuvo en el momento en que el primer ser humano, ¿recordáis? Lo dije, el primer ser humano fue capaz de ejercitar su libertad adoptando una decisión moralmente buena. Y esto bien merece una reflexión un poquito más profunda, porque es que me temo que lo mismo que el término, que la palabra amor, la palabra libertad también está un poco manoseada y está perdiendo como su lustre. Porque libertad, en sentido profundo, está más allá, mucho más allá, bueno, pues las libertades que continuamente salen en la prensa, libertades sociales, libertades políticas, territoriales, de libre comercio, sexuales, de género o religiosas. Mucho más allá, la verdadera libertad. Y es que, a diferencia de este uso habitual, libertad no es meramente capacidad de elegir. Y os voy a poner un ejemplo simplón para intentar transmitiros lo que estoy pensando. Yo puedo afirmar que soy libre porque cada vez que salgo de fiesta me meto una raya de cocaína. Puedo decirlo, soy libre, zasca, me la enchufo. Perfecto, dirían los teóricos de la libertad. Es una decisión libre. Ahora bien, si analizamos las consecuencias que ese acto puede tener en mi cerebro, en mi cuerpo, en mi comportamiento y a la larga en mis relaciones familiares, sociales o afectivas que ese consumo de drogas pueda ocasionar, pues cuanto menos, no sé, deberé plantearme si he sido realmente libre en tomar esa decisión. De ahí que mi postulado, en esto que os estoy contando, es que libertad no es meramente capacidad de optar entre dos alternativas, sino decidir por la alternativa moralmente más buena y desechar la mala. Y esto supone, pues como un pequeño conflicto constante, pues no tenemos realmente un patrón de conducta de absolutos de nuestra sociedad, que además está dominada por el relativismo moral. Dirían por ahí, vale, lo bueno es lo que es bueno para mí, y los demás que se busquen la vida, dicen. Y sin embargo, os sorprendería la cantidad de espíritus que tras desencarnar se presentan en la mesa mediúnica llorando literalmente y diciendo: ojalá hubiese sabido antes que la vida no es como yo la he vivido, sino que todo tiene consecuencias. Llorando.
A ver, con esto no os quiero asustar, ni quiero causar malfario, ni mal rollo, ni bajar la vibración. Tampoco deseo que esta palestra, ojo, se convierta en un púlpito, porque no. Lo único que yo deseo transmitiros es lo que nos dicen los espíritus en mediunidad. Vale la pena vivir con esa pequeña tensión, interna, que nos lleve a buscar las cosas buenas y verdaderas y bonitas y alejarnos de otras que a la larga puedan suponer un error. Y esto requeriría una definición de bien y de mal, que por cierto no es nada fácil. ¿Dónde estoy? Vale, perfecto. Desde luego, sería muy fácil contar con un código que en cada caso nos dijera si un acto es bueno o es malo, pero en realidad ese código sería esclavizador. Primero, porque se convertiría en algo dogmático. Y la moral suele evolucionar en el tiempo y en el espacio. Y eso hay que respetarlo, Y en segundo lugar, porque un código inflexible haría que el ser humano perdiera algo de lo que hablábamos antes, la libertad, a pesar de que a veces el ejercicio de la libertad nos lleva a cometer errores. Yo defiendo la posibilidad de cometer errores. Bueno, por supuesto, si luego sabemos levantarnos y restaurar lo que nos hemos equivocado, pedir perdón y tirar para adelante. Pero creo que es bueno cometer errores, al menos en este planeta, porque si no cometemos errores, nos convertimos en unos soberbios. Somos así. Me gustaría deciros otra cosa, pero al menos por mi experiencia, que es muy limitada, sospecho que es así. Entonces, si a consecuencia de un error que cometamos, decimos, soy falible, soy un desastre. Bueno, pues nada, me levanto, pido perdón si he hecho daño y a intentar no volver a hacerlo, aunque lo vuelva a hacer. ¿Veis por dónde intento ir? Es decir, creo que el ejercicio de la libertad, aunque nos lleve a cometer errores, es bueno. De los errores a la larga se aprende. Bueno, entonces, vale, perfecto, pero ¿cómo podemos solucionar este aparente dilema que nos surge entre la dicotomía entre el ejercicio de la libertad y el conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál es el criterio para determinar a priori si un acto es moralmente bueno o moralmente malo? Pues, hombre, sería muy fácil dejarnos guiar por nuestra conciencia, y en el fondo sería lo correcto, ¿eh? El problema es que podemos falsear nuestra propia conciencia, autoconvenciéndonos de que algo que nos guste es universalmente bueno, y eso es una trampa, que no siempre es así. Hay un adagio por ahí que dice, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. No sé si vale la pena darle vueltas. Este problema moral de definir lo que es bueno se ha planteado desde luego en el espiritismo, y ciertamente los espíritus de conocimiento nos han ofrecido una respuesta curiosamente y asombrosamente sencilla, que podéis encontrar, por cierto, en el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, que es otro de los libros de la codificación. En este capítulo se pone en positivo un ideal que ya se conocía en la época de la primera revelación, la de Moisés. En esa primera revelación se decía, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Bien, este consejo, que de por sí ofrece muchas soluciones, deja sin embargo la botella medio llena. Por eso, la espiritualidad nos dice ahora, transmutando este consejo a términos positivos, haced a los demás lo que quisieseis que ellos os hiciesen a vosotros. Sencillo. Nos complicamos la vida, nos complicamos muchísimo la vida y la solución es más simple de lo que podamos pensar. Y este consejo se puede resumir en una palabra: amor. Bien. A mí me da un poco de... A ver cómo lo digo. Me da un poco de miedo el término amor, porque ocurre lo mismo que con libertad. Hoy en día está tan manoseado que incluso a veces como que nos produce cierto rechazo, o incluso notamos que cuando alguien lo pronuncia como que se nos sube el nivel de azúcar en la sangre, que nos da grima, vamos. Y sin embargo, la espiritualidad nos dice que el verdadero amor, ahí lo tenéis, no nace de la sensiblería ramplona, o de las emociones o de las pasiones. El verdadero amor consiste, ahí lo tenéis, en comprender. Es decir, escuchamos o leemos que se nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dices, vale, perfecto, la frase es maravillosa. Pero empiezas a pensar, hombre, pues no sé, al conductor del autobús me cae bien, conduce bien, pero amarle, pues no le amo. No. Y así, pues tal. Vale, perfecto, está bien.
Pero si le comprendes, y comprendes por qué un día sonríe, o por qué otro día lleva cara de mal humor, porque el tráfico en Madrid está fatal, y ha llovido, y se ha inundado, no sé qué, y le ves que no te da los buenos días, si comprendemos lo que lleva, diremos, perfecto, da igual que no me salude, yo no me voy a ofender si no me saluda. Este hombre que ya está al volante recorriendo Madrid tiene sus motivos. Y si comprendes, amas. Para mí, amar es comprender. Y os propongo un ejercicio, que es muy interesante para que hagáis en casa, no ahora. Os invito, si queréis, a leer los escritos de Jesús, bien en cualquier Nuevo Testamento que esté editado, o bien en el Evangelio según el Espiritismo, haciendo hincapié en cómo Jesús procuraba comprender, sin juzgar, sin meterse en la vida de los demás, no, sencillamente comprendiendo, con cada una de las personas con que se encontraba, con la samaritana, con el centurión que amaba a su criado, con los discípulos, con el joven rico. Veréis que el amor está lejos de ser ese amor ramplón y sensiblero, sino porque se trata precisamente en comprender. Y una vez que se comprende, qué fácil es empatizar con el resto. Muy bien, pues llegamos al momento de las conclusiones, de la conclusión, porque solamente tengo una. Bien, como decíamos anteriormente, el ser humano es capaz de realizar los mayores horrores, y que de hecho lo sigue cometiendo, como vemos en las portadas de los periódicos o en cualquier libro de historia. Pero no podemos ser injustos, ni pesimistas, porque debemos reconocer que también es capaz de las mayores grandezas, que se nos pone la carne de gallina cuando las leemos. Lo que pasa es que, por desgracia, la prensa habitual no se hace eco de las cosas buenas. En nuestras manos está ser grandes o ser mediocres. Pastilla roja o pastilla azul, decían en aquella película de Matrix que a todo el mundo le gusta. Bien, pues esa sería la decisión vital a la que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos. Estamos llamados, porque es nuestra naturaleza, en nuestro ser íntimo, a alcanzar ese ideal de la excelencia humana. Podemos alcanzar la excelencia humana. Es decir, la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que es excelencia humana. Dar a los demás, a nosotros mismos, nuestra mejor versión. Porque en el fondo, eso grande, eso maravilloso, lo llevamos dentro de nosotros como una semilla. Pero como sabéis, las semillas hay que cultivarlas, hay que regarlas, hay que cantarlas si queréis. Es buenísimo cantar. Cantad cuando hagáis la cama o cuando cocinéis, cantad, como hacían las abuelas de antes. Aunque sea una copla, no os dé vergüenza. Yo canto coplas cuando no hay nadie en casa y ya está. Entonces, cantad, hay que cantar, estad alegres, estad alegres. Por eso me parece muy oportuno terminar con unos versos de Teresa de Ávila que en realidad es una oración que ella elevaba la espiritualidad y que os leo. Decía Teresa, dirigiéndose a la espiritualidad: despierta lo que ya somos, despiértalo, pues lo llevamos todo dentro, despiértalo. Dentro la gran dignidad y dentro nuestra inconsciencia. Dentro la capacidad y dentro nuestra miseria. Dentro la debilidad y dentro la fortaleza. Dentro nuestra pequeñez y dentro tanta grandeza. Dentro la gran hermosura y dentro la oscuridad. Dentro la fuente de vida y dentro la libertad. Señor, despierta lo que ya somos, despiértalo, pues lo llevamos todo dentro, despiértalo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, nada, que gracias. Que estoy a vuestra disposición si queréis algún comentario, alguna pregunta o algo que os haya rechinado, que podría haber cosas de las que haya dicho que no os haya gustado, decidme. ¿En la evolución genética y biológica es fruto de la casualidad o se aprecia en ella diseño inteligente?
Pues no lo sabemos, pero tenemos que valorar los efectos y a partir de los efectos intentar levantarnos hacia las causas. Desde luego, mucha casualidad hay para de un componente de una célula, o sea, de un ser unicelular, llegar a un ser inteligente. Mucha casualidad. Si pusiésemos a calcularnos, nos saldría algo, ¿qué decía? ¿Cómo definían la casualidad? Que tires todo el abecedario así y se componga una obra de Shakespeare o algo así. Es decir, en realidad esto da para pensar y repensar. Yo personalmente creo que hay cierta orientación. No estoy de acuerdo con quienes dicen que bueno, pues el mundo se hizo en 6 días, el primer día tal, el segundo día cual, el segundo día, el sexto no sé qué, y el séptimo descansó. Bueno, no estoy de acuerdo con esa, me parece una simplificación, bueno, o sea, me parece que es algo simbólico, y me parece muy interesante cuando eres niño porque puedes sacar desde el simbolismo puedes sacar una gran enseñanza. Pero a mí más interesante e incluso más inteligente que tocar una campana es construir un reloj, un despertador, para que a las 12 suene la campana. Es decir, me parece más interesante poner esta semilla de la que hablamos ahí y que evolucione. Incluso me parece, no solo más inteligente, me parece mucho más bonito. Ahora bien, creo que hay mucha casualidad y sobre todo ese dichoso salto, ese dichoso eslabón perdido que tanto complica a los historiadores, es difícil. Y al final yo tiro hacia el protagonismo de la espiritualidad en todo esto. Pero yo leo mucho y me interesan mucho otras opiniones, porque tu pregunta no es nada fácil. Rodrigo, por favor. Vamos a ver. Tú has barajado una serie de conceptos que es muy difícil mantenerlos en la cabeza para luego hablar de ellos. ¿Pero tiene el papel? Es una lluvia de conceptos. Ahora bien, me ha llamado precisamente la atención lo que es despertar el amor en las personas. Yo creo, es un concepto mío, yo creo que aquella persona que no se preocupa de las demás personas, salvo cuando están en apuros, eso es precisamente despertar el amor. Yo no me preocupo de una persona que pasa por mi lado y que la veo normal, pero si yo la veo en apuros, si yo pretendo auxiliarla e intentar disminuir sus problemas, sus sufrimientos, eso es porque hay amor. Toda aquella persona que hace esto tiene atención a los demás. Y, es más, ese amor no es por casualidad, es por la evolución de la persona. Porque el hombre importante, me refiero desde el punto de vista espiritual, claro, el hombre importante desde el punto de vista espiritual es precisamente aquel que su moral es muy alta. Esa es mi forma de pensar. ¿Qué te voy a decir? Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, una cosa que me vino a la cabeza según hablabas. Luego nos llevamos tantas sorpresas, es decir, personas que decimos, pues no sé, gente que conocemos que solo se preocupan de sí mismos o este tipo de cuestiones. Primero, mal porque estamos juzgando, o sea, de partida mal. Pero luego, en situaciones, nos llevamos tantas sorpresas y de quien menos lo esperábamos, de repente recibimos una sonrisa o ayuda y tal, que eso me parece incluso más hermoso, que no lo sé, es decir, a mí me gusta dejarme sorprender y yo creo en el ser humano, es decir, y creo que es bueno no ver siempre la botella medio vacía y ser pesimistas, y tenemos motivos para ser pesimistas, por tal como están las cosas, desde luego tenemos motivos, pero yo creo que esa grandeza que hablaba Teresa, que llevamos dentro, creo que se puede manifestar y cuando menos lo esperamos, y entonces, wow, nos sorprendemos y entonces la vida es bella. Hay muchas de las cosas que tú has nombrado, que cuando venimos a la Tierra, salvo algunas personas excepcionalmente que vienen en misión, bien, normalmente todas las personas que estamos en la Tierra venimos para intentar disminuir los errores que hemos cometido en el pasado.
¿Y cómo se disminuyen los errores? A través de la comprensión y a través del sufrimiento. Por eso hay tanto sufrimiento en la vida. Otra de las cosas, hablando de la intimidad, es que has barajado una serie de cosas que bueno, a mí no. Vamos a ver. Hablando de la intimidad de las personas, la persona, casi todas las personas no nos conocemos a nosotros. Ah, no. Porque conocernos a nosotros mismos sería conocer desde nuestra procedencia. Empezaríamos a entender, vamos a ver, ¿cómo puedo saber yo si tengo miles de encarnaciones y en cada encarnación he cometido una serie de actos? Yo ahora mismo no me acuerdo, no lo sé. Y claro, pues ese es el problema de conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es imposible. Imposible, hasta que no tengas una claridad mental, pues, excepcional. Pues efectivamente, así es. Es decir, esa es la tarea más difícil, conocer. Además es que si llegamos a conocernos a nosotros mismos, empezaríamos a hacer las cosas bien, porque veríamos el porqué de las cosas. Dices que, claro, por supuesto que no sabemos lo que hemos sido en otras encarnaciones, ni las que hemos liado. Aunque tenemos una pista. Las dificultades que tenemos ahora, eso. Son el error. Eso. Y curiosamente, eso te da una paz enorme, porque entonces comprendes por qué. ¿Por qué aquel niño en el colegio nos tiraba piedras? Porque en vida pasada cogimos un camión de cemento y se lo echamos encima. No estoy diciendo una tontería. Pero bueno, tenemos esa pista, y eso nos da comprensión de nuestro ser actual. Pero sí, bueno, es difícil conocernos y difícil darnos a conocer. El otro día os voy a contar una tontería, pero yo llevo pues viviendo en pareja, casado, pues desde el 2009. Y más o menos, pues bueno, nos vamos conociendo, pero bueno, poco a poco. Y el otro día me dio por comentar que en los años 80 me gustaba un grupo de música alemán, de música disco, que se llamaban los Modern Talking. Lo siento. Lo siento. Bueno, era chunda. Pero me gustaba, o sea, yo vivía en Zamora, que es una ciudad pequeña y tal, y con 13 años, wow, ¿sabes? Me gustaba. Pero claro, pasa el tiempo y me da vergüenza reconocer, bueno, ahora lo estoy reconociendo ante vosotros, señal que os quiero mucho, pero me da vergüenza reconocerlo. Yo a un compañero de trabajo no le digo eso porque van a decir, uy, este. Entonces, claro, pues, y el otro día, pues después de tantos años viviendo juntos, pues lo comenté en casa. Pues me gustaban los Modern Talking y tal, no sé, Brother Louis, todo eso, bueno. Y es decir, que a la larga, conocerte y darte a conocer es tarea, vamos, de toda una vida, pero al final, por eso es la grandeza nuestra, porque somos claros, pero también somos oscuros, y esa mezcla nos da matices. Afortunadamente somos distintos. Yo, si viviese en un planeta donde todos fuésemos como yo, creo que haría una barbaridad. No aguantaría a nadie. Me iría a un convento yo solo. No aguantaría a otro como yo. Pero sin embargo, disfruto mucho con personas muy distintas a como soy yo. Entonces, yo no sé por qué estoy contando esto. Me he ido así un poco por los terrenos de... bueno, da igual. Que es bueno conocerse. Conocerse, eso, ya la conocer. Muy bien. Tienes razón. Bueno, ¿algún otro comentario queréis hacer? ¿Os he dejado machacados? Espero que no. Bueno, sí, porque, bueno, tenía un poco de miedo yo. Espera, voy a dejar paso a Manolita, que lleva así hablando un poco así. Y luego... Bueno, yo entiendo perfectamente que cuando una persona ve a otra que sufre y vaya pues, a demostrarle su amor, su caridad, que es lo bueno, pero yo me pregunto, el resto de las personas, una cosa es que no nos ocupemos de la vida ajena y otra cosa es que pasemos por el mundo sin preocuparnos por los demás, porque yo entiendo que necesitamos a los demás para poder saldar nuestras deudas. Si pasamos en la vida, a mí no me importa Víctor, a mí no me importa Ricardo, a mí no me importa Fernando, digo, hola, buenas, adiós. No, yo tengo que hablar con todos y yo no me voy a poner en la calle a hablar con todas las personas.
pero necesito esas personas que suben el autobús, que bajan, para dejarla pasar, para no dejarla pasar, y sí ocuparme un poquito de ellas, porque puedo aprender de ellas y puedo ayudarme a mí misma a saldar esas deudas. ¿O no es así? Y conocernos a nosotros mismos, yo creo que sí que los conocemos. Ya. Si nos ponemos a pensar nuestros gustos, nuestras preferencias, cosas que sabemos, no hay que irse ya al otro. Sí, sabemos qué hemos hecho en otras vidas cuando nos pasa algo aquí y pensamos, anda, ¿y esto? ¿Y por qué me pasará esto? Claro, es que en otra vida habrá pasado esto. Pero conocernos, efectivamente, nos conocemos bastante. Lo que pasa es que sabemos disimular. Nuestras caretas. Pero sabemos lo que nos gusta, lo que no, lo que nos ofende. Poner sonrisa cuando estamos pensando que me cae fatal. En fin, sabemos nuestros defectos y nuestras pequeñas virtudes. Eso es lo que creo. Y el espiritismo nos enseña eso. Poder conocernos realmente sin tapujos a nosotros mismos para poder evolucionar, porque no sé si estoy equivocada, pero... ¿Cómo vas a estar equivocada? Sí, sí, es tu punto de vista y es fantástico y estoy de acuerdo. Mira, una de las ventajas, vamos, a ver, con esto no os quiero invitar a que vengáis al centro espírita, que haced lo que os dé la gana, que cada uno vaya a la asociación que sea, pero y yo pienso que es uno de los motivos por los que acudo a esta asociación, ¿no? Una de las cosas buenas de venir a un centro espírita es que somos muy distintos. Venís los viernes y decís, qué bien os lleváis todos, como os queréis. O sea, somos distintos. No te voy a decir que nos peguemos la puñalada trapera, porque no, tampoco hay que llevar las cosas al tal, pero que somos distintos, que somos distintos y tal, es evidente. Pero mira, una de las cosas que yo veo buenas es que al final chocamos porque tú tienes una personalidad y tú tienes otra, tú tienes un punto de vista, a veces confundimos las opiniones con la doctrina y entonces discutimos, o no, pues esto es así, pero eso es bueno. Porque al final son como dos piedras que tienen aristas. Si las piedras chocan entre sí, se van puliendo y al final queda pues a lo mejor pues como una bola suave, algo así, que queda algo interesante. Si fuésemos blandengues todos como esponjas y ala, y aquí venga azúcar en el centro espírita, venga qué guapa estás, y ya está, no nos serviría de nada. De nada, no mejoraríamos. Entonces, a ver, no voy a decir que sea bueno discutir o pelearse tal, ¿no? Pero sanamente es bueno confrontar distintos puntos de vista y encontrarte con gente diferente, bien sea por la edad, bien sea por la forma de ser, por la educación, por lo que traigan. Al final sale de todo eso un mínimo común denominador que nos hace a todos crecer. Y sobre todo nos enseña a ser tolerantes. Y a mí tolerancia es una palabra que no me gusta nada, creo que es una palabra envenenada. Porque parece que dices, yo te tolero a ti, que soy blanco, rubio y vivo en Europa, y te tolero a ti, que vives en mi país, y te respeto. Eso es veneno, veneno. Toleran los que se creen superiores, entonces dicen, te tolero. Eso sí, te tolero en Chueca, no en la calle Serrano. La palabra tolerancia es una palabra que tiene cierto veneno. Entonces, desde mi punto de vista, al final, ¿de qué se trata? No se trata de ser tolerantes, sino de querernos. ¿Y cuándo se quiere? Lo puse igual. Cuando nos comprendemos. Ese es el interés de un centro espírita, o de una asociación, o de la comunidad de vecinos. Que no. Bueno, pues eso. Muy bien. Estoy muy contento porque no me habéis preguntado sobre pasiones, emociones y sentimientos, que me había hecho una chuleta, y digo, como me pregunten de esto, así que estoy contentísimo. Bueno, nada, gracias a ti. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.